durchgesetzt und zugleich eben dadurch in die höchste Verbindlichkeit. Muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva emisión de este programa que ya para muchos, y así lo han dicho, se ha convertido en un clásico. No lo estamos diciendo nosotros, sino la gente que nos mira. Siempre hay mucha generosidad. Que se llama La Brújula. Bueno, pero clásico entra muchas cosas. Por supuesto, por se supuesto. Ve que no nos cansamos, claro. No nos damos por vencidos y seguimos en el aire. Tal cual, lo nuestro en todo caso es un ejercicio de persistencia. Bueno, este programa lo conduzco Lucas Carena junto a Pablo Dauli, un amigo. ¿Qué haces, Lucas? El saludo. ¿Cómo te va? Igual el piropo lo acepto de buen grado, no lo rechazo para nada. Es un clásico, bueno, ya son varios años consecutivos que venimos haciendo. De 2014. Tal vez por eso. Este programa, y ahí está el mérito. También siguiendo en esa tradición que hemos tratado de instalar, se encomienda a la Virgen de Schoenstatt, la 3 veces admirable, Madre Reina y Educadora de Schoenstatt. Bueno, ante todo, y lo decimos sin muchos rodeos, agradecidísimos por lo que fue, lo que se vivió en Perú, lo que vivimos en Perú, no solamente por cómo fuimos recibidos, cómo fuimos tratados por los hermanos peruanos, una patria mucho más que amiga, una madre patria también, ¿no? Pues si consideramos el virreinato del Perú como nuestros orígenes. Somos, ¿no?, un desgajamiento del virreinato del Perú, claramente. Claro. Y la Ciudad de los Reyes, claro, fue alguna vez nuestra sede más importante, ¿no? Nuestra capital. Así es. Cuando fuimos el virreinato, primero del Perú, luego del Río de la Plata. Pero, un congreso extraordinario, de planeamiento, prospectiva y estrategia. Claro, y de desarrollo nacional, ¿no? Todo orientado al desarrollo nacional. Los mismos organizadores, y aprovechamos para saludar a Giofiani Peirano, quien nos invitó. Ellos mismos han dicho que en la historia de Perú no ha habido un evento de esa magnitud, ¿no? Tengo entendido que incluso el evento fue seguido online por 22.000 personas. Sí. O sea, lo pudimos observar, nos consta que, digamos, en la presencialidad, que asistieron más de 300 personas. Auditorio lleno. Auditorio lleno con otro auditorio paralelo con cámara, con pantalla gigante, o sea, increíble, y un auditorio muy grande, los dos. Con lo cual, y te voy a ser honesto y lo digo públicamente, amén de la gratitud, del agradecimiento, quedé, muy sorprendido, positivamente sorprendido por el nivel de la organización, el nivel académico de los expositores y, como bien decís vos, la calidez del público, de Giofiani Peirano, a quien volvemos a saludar, de todos sus colaboradores, así que realmente ha sido una experiencia muy, muy grata. Estamos muy, muy contentos. Colaboradores de los que no podemos hacer mención uno por uno porque se nos va el programa. Sí, ciertamente. Un equipo realmente de trabajo que ha sido del CEPLAN, ¿no? Fantástico. El CEPLAN, que es el Centro de Estudios. Claro, ¿no? del Ministerio de Defensa del Perú. Bueno, dicho esto, introducimos hoy un tema... Perdón, y de paso instamos a repasar la página web y el canal de YouTube de CEPLAN, ¿no? Para el que quiera ver el evento completo. Por supuesto. La Abadía de Montecassinos, un tema del que yo había escuchado en más de una oportunidad. De hecho, Vittorio Messori en Leyendas Negras de la Iglesia lo menciona, pero que, bueno, a propuesta de aquí mi colega, amigo y compañero de lucha Pablo Dauli, decidimos, desentrañar un poco, ¿no? Esta misteriosa abadía que fue terriblemente atacada en la batalla de Montecassino, estamos hablando de una batalla que duró 15, más o menos, entre 5 y 6 meses, pero fueron varias embestidas, ¿no? Se podrían hablar de 4 batallas, pero con 15 a 20 momentos compartimentalizados. Fue una embestida muy importante que se dio en el año 1944, en febrero del año 1944, y que fue totalmente destruida. Una abadía del siglo VI, ¿no? No, una abadía exactamente. Estamos hablando que es una de las abadías más conocidas del mundo, inaugurada en el año 529 exactamente, por San Benedetto. Estamos hablando de San Benito de Nurcia, nada menos, que eligió ese monte, ¿no? Una de las colinas de Roma para construir
la abadía que, lo albergaría a él como, ¿no? como monje y a los que lo seguían, ¿no? Corregime si estoy equivocado y también para que el público se ubique, para quienes no conocen bien el tema, estamos hablando de esta colina a 130 kilómetros del centro de Roma, ¿no? Del centro de Roma. La ciudad de Roma. Sí. Y aparte, San Benito Abad, en realidad es el patrono de Europa, ¿no? Uh-huh. O sea, considerado el patrono de Europa porque cae el Imperio Romano de Occidente a mediados del siglo VI y en definitiva es a partir de esta idea de los monasterios donde se conserva gran parte de la cultura que venía de la cultura mediterránea, de la cultura clásica, que está en la base de Occidente, ¿no? No, efectivamente. Bueno, después vamos a volver a esto del patrono de Europa. Es decir, esto Bien. tiene una simbología, Bien. tiene una significancia muy particular, ¿no? Es decir, destruir esta abadía, destruir el lugar de residencia del patrono de Europa podría significar, según el autor, que ahora vamos a decir de quién tomamos la fuente, destruir simbólicamente a Europa, ¿no? Acá hay una connotación muy fuerte. Y a Occidente en su conjunto. Y a Occidente en su conjunto. Bueno, es una abadía que sufrió sus embates a lo largo de la historia. En el año 577 los lombardos la atacaron. Después en el año 887 los sarracenos, nombre con los que la cristiandad medieval llamaba a los ismaelitas, a los árabes, y también a los que perseguían de alguna manera al profeta Mahoma, ¿no? Los preceptos del profeta Mahoma. De hecho, la palabra Islam no se incorpora a las lenguas occidentales hasta el siglo XVII, o sea, eso hay que entenderlo. Se hablaba de los sarracenos en la Edad Media cuando se hablaba del mundo hoy tenido por mundo islámico. Bueno, los sarracenos también tomaron en su momento la abadía y la saquearon. Después Napoleón, en 1349, hay que decirlo también, sufrió un terrible terremoto. Bien. Hasta febrero de 1944, cuando fue totalmente destruido. Y lo que decías por vos un bombardeo de Napoleón en el siglo XIX, ¿no? En el siglo, exactamente, siglo XIX, Napoleón Bonaparte. Y en el año 1944, ya sobre el final, la última etapa de la Segunda Guerra Mundial, un bombardeo atroz, ¿no? De una voracidad. Lo destruye completamente. ¿no? De una voracidad difícilmente calculable. Entonces, primero decir que la batalla de Montecassinos, Pablo, es un conjunto de embestidas aliadas que se dan entre el 18 de enero, decíamos, y el 18 de marzo de 1944. Recordemos que el frente occidental, cuando ya la Alemania del Tercer Reich empieza a retroceder, digamos, en su expansión, un frente es a través de el Canal de la Mancha, ¿no? A través de Inglaterra a Francia, el famoso desembarco de Normandía. Así es. Omaha, ¿no? Las playas de Omaha. Y otro es desde África, ¿no? Sobre todo el norte de África, Túnez, al sur de Italia, Montecassinos, Roma. Ese fue un poco el trayecto que hicieron las tropas aliadas desde el frente occidental para recuperar la Europa en ese momento ocupada en términos aliados por la Alemania del Tercer Reich. Esto dio un sinnúmero, ¿no? de focos de ataque y de resistencia, respectivamente. Ahora, esto fue un punto, podríamos decir, estratégico, porque obviamente camino a Roma había que cubrir, ¿no? este frente. Pero y ahora vamos a decir quién es nuestro autor, nuestra fuente, que es nada menos que Felipe Botalla. Sí, un conocedor, un erudito. Un arquegueta de la Segunda Guerra Mundial, porque además discurre por aquellas cuestiones menos conocidas de la Segunda Guerra Mundial, los misterios que sobrevuelan la Segunda Guerra Mundial. Aparte está plagada, es un momento histórico que está repleto de episodios que son enigmáticos, sobre los cuales no hay claridad. Y Botalla es un hombre que ha escrito muchísimos libros al respecto, entre otros temas que también estudia, ¿no? Claro, aprovechamos para saludarlo también, es español, es autor español. Sí. Muy interesante, ¿no? Los temas. Sí. Pero digo, es decir, no todo historiador de la Segunda Guerra Mundial se interesa, ¿no? En discurrir por esos cauces. Se atreve a recorrer esos aspectos los más enigmas sin resolver, las cuestiones posiblemente esotéricas que
bueno, que circundan frente a los simbolismos detrás de... Como en todo gran episodio, o sea, como en todo nada, episodio... Nada al azar. Claro, ¿no? Histórico, decisivo, eso esotérico incluso muchas veces queda hasta en algún punto medio exotérico, ¿no? Claro, no, queda no, hasta por muy supuesto. de manifiesto, por lo menos para la mirada más agudizada. Bueno, lo que dice Botalla básicamente es que la primer cuestión a destacar es que estamos hablando de una embestida formada por 140.000 aliados y alrededor de 50.000 alemanes, provocando respectivamente alrededor de 55.000 bajas aliadas y 20.000 bajas alemanas. Es decir, un número de exorbitante para un templo en última instancia. O sea, lo que primero llama la atención es por qué, ¿no?, esa tremenda batalla campal. Hay una suerte de encarnizamiento en el lugar. Claro, sí, porque había había una necesidad, tanto por atacarla como un blanco de ataque tan importante para los aliados, y porque esa necesidad de resistir y defenderla. Ese es un primer dato que, claro, Botalla dice, esto llama la atención. Amén de que las tropas aliadas estaban formadas por miembros de distintas nacionalidades. Fueron justamente reparticiones que vinieron de un montón de norteamericanos, ingleses, polacos, la Francia Libre, parte de la Francia Libre, Canadá, la India colonial, Sudáfrica, sí, Australia, Nueva Zelanda. Un verdadero ejército multinacional. Fue un ejército multinacional, obviamente coordinado por Winston Churchill, todo sí. Esto, ¿no? ¿Sabés sí. que sí? Y hay de hecho un comandante neozelandés de apellido Freyberg tiene un rol destacado, un neozelandés, claro, ¿no? O sea, alguien que proviene, en definitiva, de una antigua colonia, digamos, del Commonwealth británico. Claro. Pero sí, los polacos también... Son los que clavan una bandera, sí, ¿no? Que se les hace jugar un rol muy particular. O sea, en definitiva, que digamos que la infantería polaca intente tomar el lugar después de los bombardeos, y tienen una cantidad de bajas enorme, ¿no? Y aún así todo se reiteró la maniobra, los mandaron nuevamente al frente. Justamente de todo ese ejército multinacional, creo que serían los únicos que eran católicos o que provenían de un país de tradición católica, ¿no? Efectivamente, bueno... Paradójicamente, ¿no? Felipe Botalla va a discurrir en este tema de manera muy singular, y lo primero que va a advertir es esto: la magnitud del ataque, la cantidad de participantes y de bajas que se cargó este ataque, y después el templo en sí mismo, ¿no? Es decir, como construcción edilicia, digo, templo es una abadía particularmente, que se montó en esta colina, ¿no? Es decir, bastante pronunciada. Fue un ataque que además, sí, desde el punto de vista estratégico, era muchísimo más fácil asediarlo a través de rodear el flanco, buscar, no sé, aislar a los que estaban ocupando la abadía, dejarla incomunicada. Sin embargo, no, decidieron, digamos, amén de muchas bajas aliadas, atacar en subida, 800 metros en subida, y tener muchas bajas, muchas pérdidas, con tal de atacar la abadía y finalmente destruirla. Esto es un dato también que revisa Botalla de una manera que uno, si se la detiene a pensar un poco, dice, bueno, había otras maneras, ¿no?, de neutralizar este punto de... Incluso creo que es importante destacar, y no sé si me adelanto en tu exposición, que en definitiva, porque, a ver, ellos tenían que quebrar la famosa línea Gustavo, que los alemanes habían tendido a lo largo de Italia luego de la caída de Mussolini, ¿no? Que es lo que precipita la ocupación de Italia. Y a Mussolini se lo sostiene en la República de Saló. Los ingenieros del Reich, al mando de Hans Wessel, y la organización Todt, armaron esa línea Gustavo. Bueno, tenía el dato, por eso lo quería compartir. No, es importante, porque aparte, bueno, es una línea, digamos, que implicó una tarea ingenieril, no solo militar, de gran envergadura, rápidamente establecida, instalada. Pero hay un tema: los alemanes, quiero decir, las tropas alemanas, no estaban deliberadamente, y pese a que les hubiera convenido, no estaban en la abadía de Montecassino. Claro. Estaban en las laderas. ¿Por qué? Porque advertían que si ellos se parapetaban y en definitiva se pertrechaban en la abadía, era condenarla a su destrucción. Entonces, renuncian a una ventaja estratégica, de indudable importancia, y se establecen, previo al retiro de las obras de arte, de los códices y demás, que eso fue, digamos, llevado al Vaticano, se establecen a los lados. Aún así,
se bombardea, se ametralla y se toma la abadía, luego de su destrucción total. ¿Y saben cuántos alemanes murieron en ese acto de bombardeo? 0, porque no lo sabía. No lo sabía ahí. O sea, los que murieron eran sacerdotes, bueno, muchos civiles que estaban refugiándose ahí. Aparte oficiaba un poco de asilo y de hospital de campaña para civiles, mujeres y niños. Lo único que sobrevivió en pie, Lucas, es, llamativamente, después de esa destrucción total, es la tumba que conserva los restos mortales de San Benito y de Santa Escolástica. Es lo único que sintomáticamente sobrevivió. Claro. Pero lo cierto es, una rareza, los alemanes no estaban ahí, se atacó un punto que no tenía, digamos, que no era un puesto enemigo a atacar. Entonces no hay justificación militar para hacer un ataque, que aparte, los alemanes, una vez que se rompe, que toda la abadía es destrozada por los bombardeos, ahí sí la ocupan, y ahí sí, claro, finalmente usufructúan la ventaja estratégica que te daba establecerte en la altura. Pero una vez que la abadía había sido previamente destruida sin ningún sentido militar. La segunda característica o particularidad que Botalla destaca es que los aliados avisan que van a destruir la abadía, que la van a atacar. Y lo avisan, es una operación militar que avisan con anterioridad. Cosa poco, le dan publicidad. Muy llamativa, claro, ¿no? Y la tercera es que trajeron cineastas para que le dieron, digamos, una suerte de presentación cinematográfica, tipo espectáculo, ¿no? Son 3 aspectos que destaca Botalla. El cuarto que yo destacaría es el involucramiento que, según Felipe Botalla, tuvo la familia Sulzberger en el tema. Ajá. Son los dueños del New York Times, ¿no? El famoso periódico neoyorquino. Eso también, la fuente es Felipe Botalla, que es eximio historiador español. Pero son varias, digamos, como decimos en Argentina, varias cosas raras que nos llaman la atención. No nuestras, han llamado la atención. Efectivamente, digamos. Bueno, todas esas no llamémosles anomalías, pero todas esas curiosidades, en principio, en torno a esto, Botalla da un remate que es aterrador. Porque él va más profundo, es decir, no se queda a media asta, digamos, y dice, acá, es decir, esto tenía un elemento simbólico y hasta diríamos esotérico. San Benito es el patrón de Europa. Primero fue el padre, consagrado padre de Europa por Pío X, por Pío XII, que no fue santo. Justamente, entre otras cosas, por su presunto rol desempeñado en la Segunda Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial. Le tocaron épocas difíciles a Eugenio Pacelli. En 1964, después, Pablo VI, con la carta apostólica Pagis Nuntius, lo declara santo, patrono y protector de Europa. Entonces acá ya hay un ataque muy simbólico, esto de las cámaras, de la filmación, del registro, de darle publicidad podría tener o el carácter de algo rituálico, dice Botalla, no lo descarto, dice, o simplemente un ensañamiento con la propia Europa. Hay que decir otra cosa de San Benito. San Benito es el patrono de los exorcistas. Claro, es famoso su... La cruz de San Benito es utilizada en rituales de exorcismo. De hecho, se la considera que tiene poderes protectores. Es decir, de hecho, tiene se la utiliza en los rituales de exorcismo. De hecho, es usada por el mismo Gabriel Amort, que es uno de los miembros más destacados de la Asociación Internacional de Exorcistas. Es conocida las imágenes de Gabriel Amort con la medalla de San Benito. Y se la utilizan en el ritual de los exorcismos oficialmente establecido por el Vaticano, en el momento que se dice Ecce crucem Domine fugite partes adversae, que significa esta es la cruz del Señor, huyan cuantos se opongan a ella, que es una parte crucial dentro del ritual de los exorcismos. Esto, dice Botalla, es muy significativo. Tengo entendido, es como una especie de rechazo de lo maligno en determinado momento del ritual. Es un apártate, ¿no? Es apártate demonio, claro. Que son palabras de Cristo. Uh-huh. Tengo entendido que en esa famosa cruz, en el símbolo, digamos, que tiene en su centro esa famosa cruz, uh-huh, alrededor, está dentro de un círculo, están las iniciales de esta fórmula ritual, tal cual. Por eso, todos son elementos que suman al enigma. También decir que el emplazamiento
de la abadía está en un lugar donde previamente había 2 templos paganos, ¿no? Del dios romano Júpiter, que es Zeus, y Febo, nada menos que es Apolo, el Apolo griego. Sí. Es decir, que desde tiempos ancestrales, previos incluso al cristianismo, este lugar era tenido como un lugar o bien sagrado o bien que debía estar custodiado, dice Botalla, por la divinidad o por las deidades, tanto en momentos previos al cristianismo o luego de Constantino con una Roma que se cristianiza. Pero esto también es un elemento a tener en cuenta, el lugar donde estaba emplazada la abadía. En definitiva, desde el cristianismo en todo caso, se puede interpretar como una suerte de ratificación del carácter sacro o de la necesidad de custodia espiritual del lugar. No, así como hay templos que son en sí mismos grimorios, la abadía podía haber funcionado, dice Botalla, como una catedral de piedra, como un catecismo de piedra también, igual que la medalla de San Benito, evitando alguna fuerza maligna. Esto es algo que en lo que discurre me parece de manera sumamente interesante los artículos que he leído sobre el tema y las entrevistas que se le han hecho a Felipe Botalla sobre esta cuestión. Como que ahora, funcionaría como una suerte de tapón. De tapón, exactamente, de tapón. Vos fíjate que... o de exorcismo en piedra, ¿no? De exorcismo geográfico, por así decir. Pero bueno, acá hay una cuestión que es sumamente interesante, digamos, que... A ver, él habla de una bestia. Perdón, un dato antes que pasemos a este aspecto del tema, un dato interesante es, habíamos hablado de todas las obras y sobre todo libros y códices que se retiraron al Vaticano, que los alemanes hacen esto con la logística complicada que tenían en medio de una guerra. El general mariscal de campo, von Kesselring, que era el que estaba a cargo de custodiar de Roma, digamos. Sí, y de la línea Gustav, claro, era un bávaro, o sea que era un hombre católico. No, este es un dato también que creo que tiene que ver un poco con esta actitud que adoptaron, ¿no? Más profundo. De hecho, digamos, el mariscal, digamos, la operación estaba bajo la coordinación de Kesselring. Sí, pero un tipo... a quien envían justamente a recuperar los 1400 códices de alto valor teológico y religioso que fueron defendidos por los alemanes, defendidos de este ataque, estuvieron a cargo de Julius Schlegel, que era austríaco y católico. Pero Botalla dice todavía más. Schlegel era miembro laico de la orden benedictina. Ah, no lo tenía ese dato, bueno, ¿sí? Dice, es mucho más. Mirá. Fue elegido, por eso nada era al azar. Era un católico, austríaco. Claro. Miembro laico de la orden benedictina que fue a convencer al abad principal de que tenían que dejar el lugar porque un ataque se avecinaba. Estuvo él, obviamente que tuvo la colaboración de un capitán que era, digamos, eran miembros todos de la división Hermann Göring, tengo entendido, eran paracaidistas de élite del Luftwaffe. Claro, es toda la columna de los Apeninos, ¿no? La zona, en definitiva, es... un oficial católico nacido en Viena, miembro laico de la orden benedictina. Paracaidistas, digo. Con ayuda del capitán, ahí está, Maximilian Becker. Y con la autorización, obviamente, para llevar adelante esta operación de el mariscal Albert Kesselring, ¿no? Salvaron la abadía 70.000 libros, 1.200 pergaminos, ¿no? De inmenso valor cultural, tradicional. Claro, porque están las bases de lo que el legado de la cultura clásica, greco-latina, obras de lo religioso. Obras de Séneca, de Ovidio, de Cicerón, pinturas de Leonardo, Tiziano, Tintoretto, es decir, a ver... Es un reservorio vivo de la cultura, de la matriz. En camiones se llevaron, fue realmente una expedición en la que se invirtieron muchos recursos llevando todo a Roma, para que queden en custodia del mismísimo Vaticano. Han llegado a nosotros obras de Cicerón, de Aristóteles, de Platón, porque estos monjes a la luz de la vela o a la luz del sol de día pasaban días y días, tal vez toda su vida, haciendo las transcripciones. Claro, exactamente. O sea, esto hay que decirlo. Eran los amanuenses que preservaron esos clásicos. Era otra quema de... Si no hubiera pasado esta estrategia de defensa, era otra quema de la Biblioteca de Alejandría. Claro, hubiera tenido un impacto similar. Ahora, fíjate vos una cosa interesante. Pondríamos algo peor. Una cosa es que una obra se pierda. Y otra cosa es que no quedando registro que permite una trazabilidad, o el original, o una trazabilidad con el original, te expones
a la tergiversación. Que te digan Aristóteles escribió esto y no tenés con qué, o tal santo dijo tal cosa y no tenés con qué cotejarlo ya. El reservorio cultural que allí se alojaba es de dimensiones difícilmente calculables, Pablo. Claro. Difícilmente calculables. O los elementos de cotejo se te tornan relativos si no tenés el original o la trazabilidad que conduce al original. No tenés contrastación con la pieza original. Hubiera sido una catástrofe cultural. Sí, realmente. Es una destrucción de la cultura. Entonces Botalla dice, esto fue un ataque contra Europa, pero no era simplemente por un nombre, un título, patrono de Europa, el patronato de Europa, era simplemente porque ahí estaba físicamente la prueba de, todos estos clásicos que se lograron salvar. Ahora, vos fijate lo que ocurre. Cuando Julius Schlegel llega a la abadía, ¿no? Se entrevista con Gregorio Diamare, que era el monseñor, el abad principal de la abadía, que primero tomó distancia, miró con mucha desconfianza esta operación, pero después se prestó a salvar tanto a vidas humanas como a todo este bagaje, ¿no? cultural del que acabamos de mencionar. Y una vez que terminó todo este episodio, el abad le dijo a Schlegel qué podía hacer en compensación. Y Schlegel se limitó a decirle simplemente que pedía una misa por él y su familia, una cosa así, algo tan sencillo como como una misa. Pero tan importante. Bueno, sin embargo, le entregaron un pergamino que decía, en señal de agradecimiento, es decir, como por su valía, illustric ac dilecto viro turbino militium Julio Schlegel. Es decir, un pergamino donde los miembros de la abadía estaban en agradecimiento por esta proeza que había hecho este oficial alemán, y que fue, entre otras cosas, y esto lo dice Botalla, una cosa muy políticamente incorrecta, que lo salvó a Schlegel de los tribunales de Nuremberg. Los aliados no se animaron con este título en mano a condenarlo, como pasó también con Kesserling. Es decir, no se animaron a condenarlo, lo terminaron eximiendo de los delitos de lesa humanidad, por los cuales después en los tribunales de Nuremberg a la alta comandancia del Reich terminaron obviamente condenando. Pero acá hay todo un misterio, para un rompecabezas, ¿no? Hay como un nivel más profundo de análisis, que creo que yo te interrumpí para volver con estos datos. En el año 69 Estados Unidos pide perdón por esta embestida. Claro. Pide perdón. Hay como una especie de... A ver, vamos a ser claros. Las guerras traen miserias, y es obvio que las miserias de los vencedores siempre son más escondidas por una cuestión de cómo terminan poniéndose las fichas en el tablero. Siempre se las esconden con más facilidad. El que gana tiene la posibilidad de reescribir la historia, y esto es un capítulo de los episodios donde hay una mancha, digamos, para los vencedores. Entonces, en este punto, con algún sigilio, se perdonaron algunas condenas y terminó incluso con un pedido de perdón público. Aparte, ¿no? Yo soy de la idea de que en esos contextos, por el gobierno de Estados Unidos. Sí, no es mucho menor, tiempo después. Sí, pero no es menor, no es menor como acto oficial, como acto diplomático oficial. Es muy significativo. Sin ningún lugar a dudas, es una admisión de culpa. Pero además, en el terreno de batalla, y en este caso la expresión es literal, o sea, no es meramente alegórica, justamente muchas veces el proceso de toma de decisiones se permite, digamos, o queda expuesto no solo a determinadas reacciones abruptas, más allá de la planificación estratégica, sino que además a que se cuele una intencionalidad aviesa que queda camuflada por las necesidades de la guerra o eventualmente por ese gran descontrol que es un escenario bélico en donde incluso después es muy difícil reconstituir los hechos, ¿no? O respecto de los cuales después es muy difícil reconstituir los hechos. ¿Por qué se tomó esta decisión? Sobre todo cuando la decisión es táctica, y es en el campo o en el teatro de operaciones. Y es una decisión que se toma en el momento, más allá de la planificación estratégica, que está elucubrada en otros ámbitos. Si alguno de nuestros televidentes es militar, ni hablar si es oficial, pero siendo suboficial también, seguramente lo podrá explicar mucho mejor que nosotros a esto. Entonces, se presta ese escenario de cierto caos y desorden para que en definitiva se vayan colando otras intenciones que fuerzan decisiones
que son del momento. Ahí está. Es decir, el escenario de guerra generó otros frentes, otras batallas. Claro, hubo otras batallas. Otras batallas. Metafísicas. Claro, uno con la expresión el diablo mete Claro, la cola. Bueno, sin duda. evidentemente algo se desprendió ahí, se aprovechó una situación para hacer algo que estaba fuera. Es decir, desde el punto de vista estrictamente bélico, el ataque no tuvo una justificación. No tuvo ningún sentido, menos avisarlo previamente. Fue un desgaste de elementos Repito, contra un enemigo que no estaba ahí. Quiero ser cuidadoso con las palabras. Desde el punto de vista estrictamente bélico, militar, sí, no tenía ningún asidero, incluso por las bajas, o sea, las bajas propias. Sí, pues lo volvemos a repetir por si no quedó claro. Una vez que creo que eran 3 bombardeos de saturación con toneladas y toneladas de bombas incendiarias. Una vez que eso finalmente destruye toda la abadía, ya no habiendo nada que preservar, ahí sí los alemanes suben de la ladera y ahí sí se parapetan, digamos, y se instalan ahí como en un puesto artillado, y ahí van los polacos a hacer la toma por infantería, que es donde sufren, paradójicamente, tropa católica, sufre bajas, ¿no? Y los vuelven a mandar, la comandancia aliada los vuelve a mandar, pero fue una vez que estaba destruida la abadía. O sea, la destrucción de la abadía fue cuando los alemanes no estaban ahí y por lo tanto no había interés militar alguno. Claro. Sí, ahora, vos estabas haciendo algo, dijiste sobre los orígenes, ¿no? de este monte, y en definitiva lo que Felipe Botalla llega a plantear en una entrevista, concretamente, no sé si ya lo has mencionado. No, a ver, la operación logró salvaguardar a los monjes en sí, y a cierto capital o patrimonio simbólico, pero no la abadía en sí misma. No, que quedaron aparte con muchos muertos también. Con muchos muertos también, pero que si consideramos que no era simplemente una mera construcción edilicia, sino que estaba formando parte como una especie de tapón, ¿no? O de exorcismo de piedra. O exorcismo, el ritual de exorcismo de piedra, tal cual, con los mismos poderes de la medalla de San Benito. Hay todavía algo más para decir antes de que terminamos y vayamos redondeando porque tenemos los tiempos acotados. Roma, Pablo, antes de ser un imperio, fue una república y en su primera etapa una monarquía. Así es. De los 7 monarcas que tuvo, 3 de ellos fueron etruscos, ¿no? Porque la versión mitológica nos cuenta la narrativa de Rómulo y Remo, alimentados por la loba Luperca, etcétera. Todos conocemos, ¿no?, la fundación de Roma en las 7 colinas. Ahora, los historiadores hablan de que los etruscos trajeron reliquias de Troya, después de la guerra, la misma narrada por Homero, trajeron reliquias y las montaron sobre 7 colinas y la cultura etrusca se fusionó con la griega. De esa fusión, ¿no?, de esa amalgama, nace lo que hoy es la Roma, la histórica Roma. Ahora, durante ese periodo monárquico, la influencia etrusca fue muy importante y sobre las colinas se montaron cementerios etruscos, con la creencia muy arraigada de que en estos cementerios estaban custodiados por una deidad. Sí, o mejor dicho, una figura demoníaca. Sí, una deidad femenina, pero que era de carácter negativo, como de un carácter ángel maligno. caído, exactamente. Sí, una deidad caída, de hecho. De hecho, es representada como una mujer alada que guiaba a los cadáveres al inframundo. Es algo así como una especie de contra-valquiria. Viste que en la mitología nórdica la mujer alada, la valquiria, te llevaba al Asgard, más particularmente al Valhalla, donde se celebraba el banquete previo a formar parte de las filas del Ragnarok, ¿no? Estamos hablando del Olimpo nórdico. El Olimpo nórdico, exactamente. Bueno, estamos hablando de Vant, ¿no? Vant, que sería algo así como una princesa demoníaca, pero que te llevaba hacia los pasillos del inframundo. Más particularmente te ponía frente a Chorum, también llamado Corum o Caro, que es la figura etrusca de Caronte. Claro. Caronte era quien te llevaba a través de, era una balsa. Exactamente, era una balsa muy oscura, no muy lúgubre, que te llevaba por el río Estigio a la entrada del inframundo. De hecho, Perseo tiene que tirar la onza al Estigio para ser trasladado al inframundo y pelear y vencer a la Gorgona, a Medusa. Ahora, este Caronte, si bien los griegos representaban todos con figuras antropomórficas, es el puente
entre el mundo de los vivos y el inframundo. Es el canal. Por eso la balsa es muy simbólica. Claro. Podríamos decir es un vórtice. Y ese vórtice requiere punto de conexión. de un tapón, exactamente. Claro, que hay que... Para que esas fuerzas oscuras muchas veces no salgan como la caja de Pandora, ¿no? De ese lugar. Sí, era una especie de entrada al Averno, o de puerta del infierno. Es la puerta del infierno, claro. es decir, digámoslo sin rodeos. Vos sabés que aparte... La abadía era un tapón a las puertas del infierno, y por eso Churchill, y es la tesis con la que va a terminar de rematar Bochaca, y se Botalla, perdón. Bochaca es otro Bochaca es otro español. historiador revisionista, catalán, así es. que suena parecido. Este es Felipe Botalla. Botalla, con lo que remata, es con que Churchill, justamente aconsejado por Aleister Crowley, quien se decía el enemigo de Cristo en vida, la bestia. Se autodenominaba la bestia en términos del apocalipsis. Llevaron este ataque para permitir, ¿no?, el destape de fuerzas oscuras que han sido las que han ocasionado durante los últimos 70, 80 años todos los males del mundo que vivimos. ¿Sabés dónde estaba Banff? Es tremendo, es tremendo. Sí, Crowley no fue el que también le sugirió, digamos, los dedos en B a Churchill como una suerte de signo chamánico, digamos. Sí, de pase mágico o contra iniciático. Bueno, un hombre vinculado, a ver, educado en Eton, amigo de los Huxley, vinculado a la inteligencia británica, miembro de la inteligencia, o sea, no era cualquiera, y que aparece en el álbum Sgt. Pepper's de los Beatles. Inspirador de toda la contracultura del siglo XX. Totalmente. Es decir, toda la contracultura del siglo XX tiene en algún momento, en alguna instancia de su itinerario, alguna devoción laudatoria hacia la figura de Aleister Crowley. ¿Dónde estaba la ciudad etrusca, llamada una ciudad etrusca en otra colina romana, en la colina... digamos, en la colina que también tomaba un nombre que derivaba de esta deidad femenina y donde había un cementerio etrusco? La ciudad etrusca llamada Vaticum, que los latinos, de acuerdo con el viejo latín, los latinos, de acuerdo con el latín más arcaico, en definitiva, van a traducir, van a tomar por Vatica, y de ahí Vatis, de vaticinio, en referencia a poetas y a predictores, a quienes pueden profetizar. Sí, el oráculo. Forma de hablar del oráculo, ¿no? Del vaticinio en el sentido de poder pronosticar los hechos futuros. Y lo cierto es que en esa colina donde estaba la ciudad etrusca, de la que había quedado el cementerio, y que para una vez caída la monarquía etrusca de los últimos 3 reyes de Roma, para los romanos era un lugar de mala muerte, pero también un lugar maldito, era la colina vaticana. Es ahí donde muere San Pedro y donde en definitiva se va a instalar el Coliseo, la mayor parte, digamos, de las muertes de cristianos, se va a producir en ese lugar. Calígula, si no mal recuerdo, es Calígula el que va a traer el famoso obelisco de Egipto. Y Nerón quien va a hacer matar a Pedro. Efectivamente. Pedro, digámoslo, nombre puesto por el mismísimo Jesucristo. Fíjate cómo todo coincide. Piedra. Una piedra. Y la piedra sobre la cual se va a construir la iglesia. Desde esta perspectiva, esto lo dice un autor, Artemio Gris, que es un seudónimo muy interesante, el artículo del autor. La propia erección del Vaticano también tendría un sentido sobre algo que ya los paganos reputaban maldito, cosa que la teología católica está muy lejos de negar, sino todo lo contrario, de admitir que hay lugares que están como malditos. San Miguel pisando a la serpiente, ¿no? Poniendo el pie arriba, ¿no? Y un lugar donde de hecho hay que establecer algo sacro, y lo primero sacro, la primera piedra sacra que se establece ahí es el propio Pedro, en realidad sus restos mortales, que muere crucificado, invertido, boca efectivamente, y es enterrado. Torturado y crucificado boca abajo. A pedido de él, ¿no? También. Sí, a pedido de él también, porque no se consideraba digno de una muerte idéntica a la de Jesucristo. A la de su maestro. Es interesante porque, en este caso, Julio II, y vamos cerrando con esto, ya estamos hablando en el siglo XVI, que es el creador de la Ciudad Vaticana Nueva, cuando hace trasladar todo esto, no lo muda, lo cambia, se encuentra con las catacumbas etruscas. Y el propio Julio II, que le decían el guerrero, y que era un tipo políticamente activo, pero muy aguerrido él, eran épocas donde no había aburguesamiento, no había luz eléctrica, o sea, si eras guerrero, lo eras en serio, físicamente lo eras vos. El tipo se manda por las catacumbas cuando las descubren solo,
cuando estaba por construirse el moderno Vaticano. Y está 3 días, vuelve 3 días después Julio II. Y él pide que se selle la entrada. Al tercer día. Qué buena, efectivamente, vuelve al tercer día y pide que se selle la entrada y da órdenes de que nunca más se abra. Interesante este dato. Vamos a 1944. Cuando se produce lo de Monte Cassino, se dice, y esto lo cuenta Artemio Gris, que Pío XII se reúne con 2 oficiales. Uno estadounidense y uno, porque la próxima era el Vaticano. Nosotros dedicamos un programa de posibles bombardeos al Vaticano después. Efectivamente. En esa época ya había un plan de evacuación general del Vaticano y la idea era trasladarlo a Buenos Aires o a algún lugar de la República Argentina. Otro dato. Pero bueno, lo cierto es que los invita y los Pío XII, con un guardia suizo, los invita a recorrer esas catacumbas etruscas viejas que los propios romanos en el paganismo consideraban malditas. Sí. El guardia se quedó y la versión que tenemos, según Artemio Gris, era el signo del infierno, ¿no? Que, Esas claro, que los 2 militares salen perplejos, salen completamente pálidos. Espantados. Esa es la versión que tenemos, que la cuenta este autor Artemio Gris. Citamos la fuente, pues lo hemos tomado de él. No sabemos qué vieron, pero algo feo vieron. Y en definitiva, por alguna razón, ese bombardeo del Vaticano, que muchos realmente querían, porque sabemos que del lado inglés, Churchill era uno de los que promovía, esto lo cuenta bien Borrego, lo cuentan muchos autores, el bombardeo al Vaticano, y de ahí el plan de evacuación. Ni hablar Stalin. Ni hablar Stalin, tal cual, que fue también proponía bombardear Buenos Aires. Y ahí las tropas pasan por el costado del Vaticano. Entonces, esta es una historia muy interesante, como la dejamos, como siempre hace la brújula. No pretendemos sentar postura, pero sí por lo menos invitarlos a formularse interrogantes y a investigar por su cuenta. Por eso también citamos las fuentes y demás. En todo caso, es todo muy interesante. Es ¿no? muy interesante. Pero bueno, lo que quieran exprimir, explorar, investigar, lo que damos es una punta de lanza como para... Última, y esta, una linda, menos tenebrosa. Es oscuro, ¿no? Sí, El Siniestro, pero explica muchas cosas. Se explica muchas de cosas. un gran enigma que es el ataque a la abadía de Monte Cassino. Cuando iban a bombardear San Giovanni Rotondo, los oficiales estadounidenses decían que se aparecía un cura en el cielo que les envolvían de las misiones. Decían, volvimos porque los aviones no respondían a nuestro comando y las bombas tampoco. Claro. Se inicia toda una investigación. Los tipos decían, se excusaban de que no cumplían con la misión de bombardeo porque decían, mirá, se aparece un cura entre las nubes. Y lo describen. Finalmente, una vez el comandante a cargo va a San Giovanni Rotondo porque se entera por los paisanos de que había un cura que tenía estigmas, lo descubre, el cura lo mira y le dice, si no intervenía yo nos mataba, o ¿por qué nos querías matar a todos? Ahí se arrodilla este hombre, era el padre Pío de Pietrelcina. El gran estigmatizado de Pietrelcina, el estigmatizado de Pietrelcina. De cuyas profecías algún día tenemos que hablar también, para nuestro tiempo. Sí, que avala esto, ¿no? El cura que aparecía en las nubes e impedía que los norteamericanos controlaran sus aviones. Increíble. Bueno, Italia tiene un rol especial en la historia, para bien, para mal, pero tiene un rol especial. Esto ha sido todo. Sí, gracias. Vamos a cortar acá. Gracias por estar del otro lado. Nos vemos la próxima. Chao, hasta luego. Freiheit und zugleich eben dadurch in die höchste Verbindlichkeit.